bendiga grandemente. Alabamos su nombre porque Él una vez más nos permite estar listos para unirnos en orar, en adorarle y en escuchar la palabra preciosa, maravillosa y poderosa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Yo quiero leerles en esta hora unos versículos del Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Va la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias una vez más, papito lindo, por ser tan bueno con nosotros. Y qué bella es tu palabra, que podemos decir todos juntos: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, queremos vivir muy agradecidos contigo. Queremos vivir, Señor, lo que tú nos permitas vivir en esta tierra. Queremos vivir agradecidos, adorándote, exaltándote por tu grandeza, por tu gran amor, porque tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres digno de adoración, digno de alabanza. Y gracias, Señor, por darnos vida, porque a ti te ha placido darnos vida, guardarnos en el hueco de tu mano, dice tu santa palabra. De mi mano nadie les arrebatará. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, y porque has tenido cuidado de todos tus hijos. Y nuestra fe, Señor, es que tú sigues poniendo tu mano de amor en nuestras vidas. Tus ojos llenos de misericordia están sobre tus hijos. Tu oído está atento al clamor de tus hijos. Y Padre, hay peticiones grandes esta noche que pedimos de sanidad, Señor, de sanidad, papito lindo. Y queremos, Señor, que tú llegues a los hospitales, que tú llegues a donde está la necesidad, que tú toques ahora mismo, Señor, a Andy, que está en el hospital, Señor, y que tú sabes que lo amamos mucho y que queremos verlo sano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y toca cada vida, cada enfermo, cada gente que necesita un milagro de sanidad. Cada persona que necesita, Señor, ver milagros de tu amor, de comida, de medicina, de provisión, Señor, para hacer los pagos que tiene que hacer. Señor, tú eres fiel, papito.
y seguimos creyendo que el mismo Dios, el mismo Jesucristo que alimentó a los 5,000 con 2 pececitos y 5 panes que llevaba un niño, ese Jesús es el Jesús poderoso que vive en nosotros y que hoy está oyendo nuestra oración, y al cual le pedimos hoy, Señor, que se manifieste con todo su poder, con todo su amor en cada necesidad que hay en los hogares, en las familias de todo Guatemala, de todo el mundo, Señor, porque a través de este virus, de esta enfermedad que está dañando tanto, hay ahora mucha más hambre, muchas más necesidades, y pedimos tu bendición, Padre. Pedimos tu ayuda, papito lindo, y que a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos 8:28, que a todos nosotros, tus hijos, esto solo sirva para que te clamemos, te busquemos más, te adoremos, para que creamos fielmente que tu palabra bendita dice que tú estás atento a la oración de tus hijos. Pedid y se os dará, dice tu palabra. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya, papito, gracias. Gracias porque tú puedes sanar al que está postrado en su cama, en su casa, que está enfermo. Tú puedes visitarlo con sanidad, que aunque sea la enfermedad más grave y más difícil como el coronavirus, el cáncer, el SIDA, tú puedes obrar, Señor. Tú puedes hacer la obra poderosa. Y en esta hora, Padre, pedimos que tú sigas haciendo obras maravillosas en tu pueblo, y que esta palabra poderosa que va a ser dada en este momento que viene, Señor, venga a tocar corazones, venga a enseñar el poder que tú tienes a través de la palabra viva, y venga a hacer cambios, a hacer transformaciones, Padre. En el nombre precioso de Jesús estamos orando y creyendo, Señor, que tú harás maravillas en cada uno. Gracias, amado Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De la ceniza, la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Buenas noches, Iglesia de Vida. Buenas noches, amado hermano, amada hermana. Buenas noches a todas las personas que el Señor permite que nos sentemos a estudiar la palabra. Para algunos será buenas noches, para algunos será buena madrugada, buen día, porque sabemos que mucho pueblo nos está siguiendo estos estudios de la palabra del Señor, y algunos lo hacen cuando salen de su trabajo, unos lo hacen antes de entrar a su trabajo. Estamos contentos de saber de que usted, mi amado hermano, está estudiando la palabra. Y le aconsejo, mire, si usted tiene a su esposa, a sus hijos en la casa y lo mira solo usted, ponga su mano derecha en su oreja y jálesela. ¿Por qué? Porque usted debería tener ahí a su esposa y a sus hijos también. Amén. Es decir, mi amado hermano, lo que queremos es que este sea un tiempo en el que como familia es algo muy, muy, muy importante. Dicho sea de paso, mañana los matrimonios de vida van a recibir el material que les estamos enviando para que lo miren juntos, esposo y esposa. Ahí sí los niños que se sienten y ustedes lo miran, dejen que Dios les hable a través de esa palabra y arrodíllense juntos para que el Señor los bendiga. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo
en el que debemos aprovechar la gracia de Dios. Solo su gracia y su misericordia nos van a sacar adelante. Entonces eso debe suceder en nuestra vida. Amén. Vamos a seguir estudiando la bendita palabra del Señor. Tenemos ahí, mi amado hermano, un cuadro que nos habla de los eventos del futuro. Y entonces nosotros tenemos primero la muerte de Cristo, está allí la muerte de Cristo. Entonces de la muerte de Cristo al arrebatamiento, a la primera flecha azul, eso es la era de la iglesia. Amén. ¿Cuándo comienza la era de la iglesia? Hechos 2, ¿verdad? Por supuesto, la base es la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero en Hechos 2 se inaugura. Y entonces, ¿cuándo termina la era de la iglesia? El día que el Señor arrebate a su pueblo. Es decir, en el calendario de Dios, en el programa profético de Dios, el evento que está por venir es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Después del arrebatamiento, hermano, comienza el periodo que en la Biblia se llama la Gran Tribulación. Y es un periodo de 7 años. Se abren entonces 2 escenarios. El escenario del cielo, cuando el Señor está con su esposa, las bodas del Cordero. Amén. Las bodas del Cordero. Y aquí abajo, 7 años de gran tribulación. ¿Cuándo terminan esos 7 años? El día que el Señor regrese en su segunda venida. Amén. En su segunda venida a la tierra y ponga su pie en Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14. Amén. Y entonces, hermano, son 3 eventos. Arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida de Jesucristo. Y entonces hemos estado estudiando esto. Ahora, cuando hablamos del arrebatamiento, hay una cuestión bien interesante. Algunas personas dicen, hermano, ¿quiénes van a participar en el arrebatamiento? Y algunos van a responder, solo la iglesia fiel. Otros dirán, todos los redimidos en la sangre del Cordero. Otros dirán, es un grupo especial de la iglesia la que se va a ir al cielo. Y para responder esa pregunta, para encontrar respuesta a esa pregunta, bueno, la primera cosa que tenemos que preguntarnos es ¿qué dice la Biblia? Y cómo interpretamos los pasajes de la Biblia que vamos a estudiar para que se responda a esa pregunta. ¿Y qué entendemos por iglesia? Si alguien entiende por iglesia, digamos por ejemplo, ¿qué es iglesia? Iglesias son todas aquellas personas que el pastor tiene en el libro de membresía. Papito, esa no es iglesia, esa es una congregación evangélica. Ya, la iglesia, mi amado hermano, la única lista que existe de la iglesia la tiene nuestro Padre Celestial en un libro especial que se llama Libro de la Vida. Amén. El que está ahí es iglesia. El que no está ahí no es iglesia, aunque esté inscrito en 5 templos, aunque esté inscrito en 5 denominaciones aquí. Porque hay hermanos que se andan por una, por otra, y ahí se quedan inscritos, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, tendríamos primer paso, vayamos a la palabra y entendiendo cómo vamos a interpretar esa palabra. Segundo, ¿qué es la otra cosa que tendríamos que hacer? Definir los términos. Hermano, ¿por qué sos salvo? ¿Por qué decís que sos salvo? ¿Quién dice la palabra que es salvo? ¿Cómo fue que se logró esa salvación? Eso es bien importante porque si alguien a mí me dice, mire hermano, es que ¿cómo cree usted que el hermano fulano, el Señor se lo va a llevar en el rapto? Si miren lo que hace esto y esto y esto. Ajá, muy bien. Entonces usted primero está juzgando porque está viendo a una persona que usted piensa que forma parte de la iglesia y que usted cree que forma parte de la iglesia, pero el que sabe si forma parte de la iglesia es Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para fijar una posición acerca de las cosas futuras, acerca de los eventos del futuro, tenemos que ir a la palabra.
Y tenemos que saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Sigamos ese ejemplo. Mire, algunas personas dicen, hermano, es que hay creyentes que no son santificados, son creyentes carnales. ¿Cómo se van a ir al cielo esos creyentes carnales? Y yo le digo, ¿habla la Biblia de creyentes carnales? Por supuesto, habla de creyentes carnales. Amén. Ahora, entonces, pero mire aquel que fue a la iglesia y entonces está ahí en la iglesia y tuvo 3 meses, pues se sale, anda chupando por ahí. Ese tipo se lo va a llevar el Señor en el arrebatamiento. Y entonces la primera cuestión es acerca de ese tipo. No es que chupó o no chupó. ¿Sabe qué es el asunto? De verdad tuvo un encuentro con Jesucristo. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo pasan cosas preciosas. Posiblemente martes o miércoles vamos a hablar de eso. Pero ahora, hermano, en cuanto a la salvación que yo tengo, ¿cómo yo obtuve ese regalo del cielo? Vayamos a la palabra y miremos algunos versículos. Mire, Romanos capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Mire cómo dice la escritura. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermano, la primera cosa que a mí me deja con la boca abierta aquí es a quien dice el versículo 5 que Dios justifica. Mire, dice, más al que no obra. Y fíjese, un impío sin obrar, pues. Sin decir, yo me quiero componer. No. Que no obra. Pero cree en aquel que justifica al impío. Quitemos ahí esa palabra en aquel. ¿A quién se refiere la Biblia cuando dice en aquel? Cree en aquel. ¿En quién más podemos creer sino en Cristo? Va. Entonces quitemos la palabra en aquel y digamos Cristo. Va. Más al que no obra, sino que cree que Cristo justifica al impío. Wow. ¿A quién justifica? Al hermano bien portado justifica. ¿Sí dice? No. ¿Sabe cómo dice? Dice al impío. Fíjese, mi amado hermano, que en la Biblia, la palabra pecado no se traduce de un solo término. No, hay muchos términos. Por ejemplo, adiquía, que quiere decir sin justicia. Jamartía, que quiere decir erró al blanco. Parábasis también. Y asebia es otra palabra que está. Cualquiera de esas palabras, jamartía, adiquía, parábasis o asebia, cuando la encontramos en cualquier lado del Nuevo Testamento, son palabras que significan pecado, que se tradujeron pecado. ¿Qué palabra está traducida aquí por pecado? La palabra asebia. ¿Y sabe qué significa asebia? La persona malcriada sin reverencia. ¿Y qué es capaz Cristo de hacer con una persona así? Justificarla. Y aquí entonces yo establezco a través de la palabra, miro que la palabra del Señor dice que independientemente de mi condición, el poder de la obra de Cristo me justifica. Ahora, ¿qué tanto me justifica? Algunos dicen, hermano, pero esta justificación es para los pecados pasados. A ver, ¿cuándo nací yo? 1958. ¿Cuándo murió Jesucristo? Año
33. Dicen unos, mire pues, esto lo que quiere decir que Jesús nos perdona todos los pecados pasados, pero no los futuros pecados. Muy bien, si Cristo murió en el año 33 aquí, y yo nací en el 58, ¿cuántos pecados míos eran futuros? ¿Cuántos? Todos. Hermano, si yo nací 1958 años después de Cristo. Mire qué interesante. Todos mis pecados eran futuros. ¿Y sabe qué? Él pagó en la cruz. Sigamos leyendo. Mire, ya leímos el versículo 5. Volvamos a leer esa porción, quiero decir, Romanos 4, 3 al 5. Mire lo que dice la palabra, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Mire qué interesante, le fue contado por justicia. Cuando él creyó, le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham para que se le contara por justicia? Regresemos al 3. ¿Qué hizo Abraham para que se le contara por justicia? Creer. Ahora, creer es un acto moral. Se portó bien y por eso le dijeron que es justo, y por eso está su solicitud de irse en el arrebatamiento ya está aprobada por eso. No, solo dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado. Fíjese, hermano, que esta palabra esta palabra que está aquí es la palabra logízome. Ahí, hermano, cuando dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice dicayonta ton asevi logízote. Dicayonte ton asevi logízote. ¿Sabe qué dice, mi hermano? Dice, el que justifica al impío, ese le contó a Abraham justicia sin tenerla. Esta palabra logízome. ¿Sabe cómo se debería de traducir esa palabra aquí para que le entendiéramos un poquito? Imputar. Mire lo que dice entonces el versículo 3 de Romanos 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue imputada la justicia de otro. Eso es lo que quiere decir. Hermano, ¿tenía justicia Abraham? No tenía. ¿Qué justicia entonces Abraham luce hoy? La que le dio alguien. ¿Quién se la dio? La persona en quien él creyó. Mire, diga, hermano, digámoslo sencillo. Abraham se presenta delante de Dios sin chumpa, sin jacket, sin suéter. Y entonces aparece delante de Dios, primera escena, sin suéter, sin chumpa, sin jacket, sin chamarra. En el segundo cuadro ya aparece con chamarra. Bueno, pero Abraham no tenía, pero la que luce se la dio Dios. Ahora, mi amado hermano, ¿habrá algún humano que pueda tener una mejor chumpa, chamarra, jacket o suéter que la que Dios nos da? Mire, vayamos a Santiago capítulo 2 versículo 23. Mire lo que dice la palabra, hablando siempre de este acto de Abraham. Mire lo que dice. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Hermano, en ningún momento, ni en sus mejores momentos de gloria, Abraham se quitó la chamarra, el suéter, la jacket o la chumpa que Dios le dio. Nunca se la quitó. ¿Por qué? Porque Abraham nunca pudo tener la justicia que Dios le da a sus hijos. Entonces, mi amado hermano, ¿quién es
miembro de la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es parte de los salvos? ¿Quién forma parte de esa iglesia que el Señor va a levantar? Aquellos que reconocieron que no tenían chamarra, jacket, chumpo, suéter, como le quiera decir, y le dijeron: Padre, poneme la tuya, porque cualquiera que yo consiga, por muy buena que sea, jamás se va a parecer ni un ápice a la tuya. ¿Con qué justicia usted se va a presentar delante de Dios? Con la suya. Hermano, usted cuando venga el Señor y suene la trompeta, dígale: súbame a mí, porque ya veo cómo me estoy portando yo. Mire qué chulo el suéter que tengo, qué belleza de justicia la que yo tengo. ¿Se atrevería usted a decir eso, mi amado hermano? Mire pues, Romanos capítulo 4, versos 6 y 7. Volvamos a leer ahí. Mire lo que dice, y habla de otro siervo del Señor. Mire pues, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Cómo? Sin obras. Te da el suéter, te da la chamarra, te da la jacket, sin que vos le pagues nada, sin que vos hagas nada. Mire qué interesante, hermano. Y mire lo que dice el versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire lo que dice, hermano, el Salmo 32, que esta es una cita del Salmo 32. Vamos a ponerlo, los primeros 2 versículos. Mire lo que dice, hermano. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué? Y cubierto su pecado. Pero mire lo que dice aquí abajo más. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu. ¿Quién está diciendo esto? El perfecto David, el santo David. Él está diciendo eso. No, ¿sabe quién está diciendo esto? El tipo que se acostó con la mujer de otro, y para que este tipo no lo descubriera, lo mató. ¿Y sabe qué dice? ¡Qué maravilla! Que siendo como soy, Dios no me culpa. ¿Pero por qué? Porque Dios se hace loco. ¿Por qué? Porque David le cae bien, y como es su rey preferido y es conforme a su corazón, de todo modo lo tengo que perdonar yo. Por eso. No, óigame mi hermano, aprenda esto. Y si ya lo sabe, recuérdelo, no lo olvide jamás. Dios no puede negociar con el pecado. Dios no puede negociar con el pecado. Y para perdonarlo, tiene que haber una imputación. ¿Qué quiere decir eso? Para Dios perdonar el pecado, tiene que haber alguien que lo pague, y que lo pague en toda la dimensión. ¿Y quién puede pagar el pecado en toda la dimensión? No solo mi pecado, sino el de todo el mundo. ¿Quién? Usted portándose bien. Hermano, si no, ya no me oyen mañana o pasado, pues déjeme decirle esto. Yo sé que hay algunos hermanos entre comillas, que no son hermanos. Son más hermanos que hermanos. Están en un templo, están en una iglesia. Pueden ser desde miembros, diáconos, ancianos, pastores, reverendos, pueden ser profetas, pueden ser lo que sea. Su cargo no les da a ellos ninguna prerrogativa. ¿Y sabe qué? Y no están inscritos en el libro de la vida. ¿Se recuerda usted que el Señor dijo: ¿por qué me decís cómo? Señor, Señor, ¿y qué? ¿Y no hacéis qué? Es que ¿sabe qué, mi amado hermano? No es por mi obediencia que yo me voy al cielo,
pero cuando esta justicia viene a mi corazón, esta justicia me hace entender y agradecer el regalo de Dios y comienza una nueva vida para mí. Amado hermano, 2 salmos, aparte de las otras partes de la Biblia donde encontramos el pecado de David. Aparte, hermano, de segundo libro de Samuel, aparte, mi amado hermano, de esos pasajes donde está el pecado de Samuel, de David, quiero decir, óigame, 2 salmos, el 32 y el 51, fueron escritos por David. Y fueron escritos en respuesta a entender la justicia de Dios, que siendo un hombre tan ruin, recibió regalo tan grande. Y mire lo que dice: dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y no sabía Jehová lo que había hecho. Pues por supuesto, si el Señor mandó al profeta para que se lo dijera. Pero entonces, ¿por qué no lo inculpa? ¿Sabe por qué? Porque en fe este hombre conoció, mi amado hermano, que 1000 años después de él iba a estar muriendo en la cruz del Calvario, el que iba a imputarle su justicia a él. Tenía David chumpa después de ese pecado. Él dejó tirada la chumpa, le dejó tirar el suéter, lo dejó tirado en la casa de la mujer con la que se acostó, o donde se acostó con la mujer en su palacio. Ahí dejó tirada la jacket. La única que lo podía cubrir era la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora viene algunos y dicen: hermano, es que tiene que portarse bien uno para ir al cielo. ¿Y será que con portarme bien yo voy a lograr tener mejor jacket? No, papito. Ahora, entonces comamos y bebamos. No, papá, tampoco. Y ahí se muestra. Vamos a hablar el martes o el miércoles lo que son los cristianos nominales, que son más nominales que cristianos. No son cristianos, aparentan. Y vamos a encontrar en la Biblia una serie de veces que se menciona. Y ahí es donde muchos se confunden, porque miran a fulano, porque miran a mengano, porque miran al otro. ¿Y cómo se va a ir eso? Papito, lo más seguro, a esas personas no se les ha revelado el Señor. No han nacido de nuevo. Porque los que nacen de nuevo se ponen la justicia del Señor. ¿Y a quién le da eso? Bueno, Romanos 4 dice: el que justifica, ¿a quién? Al impío. Wow. 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Miren lo que dice ahí la palabra. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus pecados. Hermano, ¿cómo te mira Dios a ti que le recibiste como su único y suficiente Salvador? Y hay fruto que dice que sos salvo. No por el fruto, o cuando mira el fruto dice: sí, este sí me lo llevo. No. Porque entonces ponemos el ojo en el fruto y no en la justicia que nos fue imputada. ¿Qué quiere decir imputar, hermano? Atribuir algo a otra persona, acreditar a tu cuenta. ¿Cuánto tenías vos de justicia en tu cuenta? ¿Cuánto tenías? Cero. ¿Cuánto tenía yo? Cero. Mi amado hermano, usted sabe que este fue uno de los grandes líos de Martín Lutero para dejar la Iglesia Católica. Y tristemente algunas personas cristianas creen más como la Iglesia Católica que nosotros, porque la justicia, dice la Iglesia Católica, dice que la justicia que se imputa es la justicia moral. Es lo que haces tú, lo que hace la iglesia por ti y lo que hacen los santos muertos allá arriba echándote la mano. Bueno, yo sé que algunos no creen, cristianos creyendo en eso, pero sí creen que ellos pueden hacer algo para tener mejor jacket, para tener mejor chumpa, para tener mejor suéter. Mire, que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y en qué acción tomó?
reconcilió. ¿Qué pasó cuando lo reconcilió? No les tomó en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y sabe qué? Aquí está esa palabra, imputación. No les tomó en cuenta sus pecados. Gálatas capítulo 3. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 6 al 9. Mire lo que dice allí. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Siga el 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Cómo? Por la fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Siga. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermano, ¿qué otra palabra, qué otro nombre recibe la iglesia en la Biblia? Los de la fe. ¿Cómo? Los de la fe. No los de las buenas obras, no los bien portados, no los del club, no, papito, los de la fe, porque lo que a nosotros nos salva, hermano, es poner nuestra fe en que alguien nos da su justicia. ¿Quién? Jesucristo. Mire qué interesante, mire qué precioso y qué interesante. Hermano, mencionado en Santiago, mencionado en Gálatas, mencionado en Romanos, Abraham. Ahora yo le hago una pregunta. Hermano, el día que Abraham dejó de creerle a Dios y se acostó con esa mujer con la que tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa, perdió su salvación. Se tuvo que reconciliar a Abraham con Dios. Si supóngase que Abraham fuera de nuestra gente aquí, y si el día que él se acostó con esa mujer hubiera venido el Señor, se queda Abraham. Es que ¿sabe qué, mi amado hermano? Es que no es lo mismo decir: hermano, es que yo creo que algunos se van a quedar, a tomar la palabra. Hay dos, se llama, mi amado hermano, se llama doble imputación. ¿Y sabe cómo lo llama la mayoría de siervos del Señor que estudian esta palabra? Y Dios les ha dado a estudiar la palabra. No 3 versículos, sino que, porque mire aquí en esta figura, aquí está. No. Estudiando seriamente la palabra. Hermano, el corazón del evangelio es la doble imputación. Y vamos a hablar mañana de esto. Amado hermano, entonces no es solo, fíjese hermano que yo creo que no se van a ir todos. Papito, es que no solo es de que a mí se me supone que, no. Vayamos a la palabra. ¿Y en qué? ¿En base a qué? Porque ¿sabe cuál es el problema? Yo creo, mi amado hermano, que estamos jugando con la justicia de Cristo. Y estamos tildando a la justicia de Cristo que a algunos no les va a alcanzar para llegar allá en el arrebatamiento. Y eso, mi amado hermano, es muy peligroso. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Levanto un aleluya.